aquella verdolaga, aquel quelite, aquel epazote que ahora lo compramos, un rollito de 3 ramitas, 5 pesos. Yo sí quisiera que en el área de derechos humanos se exprese este sentir indígena. Y la verdad, a veces nos equivocamos en la famosa dedocracia. Pensamos, el liderazgo indígena resurge y resurge, y pensamos, este nos va a ayudar porque es nuestro. Y al rato, lo que se comentó, la corrupción frecuente, no se ha podido combatir. ¿Por qué? Porque aquellos que los levantamos, después son nuestros verdugos en el momento indigenismo. Después piensan, les dimos primeramente el poder político y el poder económico lo hicieron suyo, y piensan en llegar, pero no ayudar a la gente. Caso concreto, Xotlán de Madero, Río Vinasco. Y hay personitas por allí que andan buscando por allí influencia. ¿Para qué? Para crearse recursos y a ver si hacemos un hotel por allí en el río Vinasco, donde aquellos que conocen, que surge a través de varios ríos, el río Chiflón, y que llega a Álamo, se llama río Pantepec, que desemboca en Tuxpan y se llama río Tuxpan. Pero quienes conocen la sierra alta de la montaña Tachichilco, es una región muy hermosa. Pero hay quienes están viendo también aquellas altas montañas que han conservado nuestros ancestros, donde se hacen los rituales. Pero hay quienes están pensando que allá hay oro, hay plata, hay petróleo. ¿Por qué llegamos allá? Porque allá nos tocó, allá nos desplazaron los que vinieron a colonizar. Y hoy yo os invito y exhorto la unidad no es tan solo del indígena, la unidad de todos, hombres y mujeres unidos para expresar nuestro sentir. Y la pregunta es, ¿por qué siempre cuando encuentran un grupo organizado, sea Chiapas, Quintana Roo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, cuando están produciendo y están defendiendo lo bicultural, llega una empresa transnacional y con paleros a destruir esa unidad? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Creo que no,